Reciban el más cordial saludo. Es para mí nuevamente un placer darles la bienvenida. El presente evento propuesto por la unidad editorial es denominado Curso Virtual de Procesos Editoriales, Etapa de Producción Textual, dirigido a afianzar e innovar las habilidades de producción para la publicación textual de las investigaciones correspondientes a docentes, estudiantes, egresados e interesados. En esta fecha vamos a conocer las normas de organización y corrección textual, comprendida en el sentido amplio de la edición, que diferencie un contenido cuidado de un cúmulo de letras. El día 7 de noviembre trataremos de los elementos paratextuales para lograr la emisión de un mensaje y obtener mejor la atención del receptor que leerá la publicación. Para estos actos es para mí un verdadero honor presentar al docente Renacid, adscrito al Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación de nuestra Casa de Estudios, quien ha publicado libros para el apoyo académico docente. Ha publicado obras de literatura como Mañana te cuento el resto, La decisión de Bochís, entre otras. Ha desarrollado una serie de ponencias en Argentina, Ecuador, México y Portugal. Ha publicado además diversos artículos de investigación en los países hermanos de Ecuador, Cuba, España, México y Portugal. Es creador de La Chacana Pregunta, estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento crítico. Me estoy refiriendo al doctor, al maestro, a nuestro amigo Beder Bocanegra Vilcamango, a quien dejamos en el uso de la palabra. Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, Gracias, Karen, por el pase. Permítame la apariencia. Estoy cercano a unos familiares que se han infectado y bueno, debo asumir la máxima seguridad. Entonces, soy de aquellos que se comunica con cámara abierta. Me acostumbré a ello. Con cámara cerrada pareciera que hablo solo. Sin embargo, creo que es mejor cerrar la cámara en esta oportunidad a fin de que, en todo caso, pueda manifestar en otras condiciones. ¿De acuerdo? Bien. Karen, el agradecimiento por la invitación. No obstante, creo que el proceso de comprensión de mi parte ha ido por otra dimensión del propósito del taller. Pero como tenemos dos fechas y la siguiente fecha, creo que vamos a explicar mejor el contenido de mi participación. Que nos ayuden con el micrófono, por favor. Bien. Como se ha dicho en la antesala a mi participación, evidentemente los procesos que nos conducen a ser parte de la vida académica dentro de la institución a la cual yo pertenezco y a la que ustedes también pertenecen, o pertenecer a otro escenario académico, sea en América Latina o en Europa básicamente puede ser España, y no precisamente a través de las universidades, sino a través de organizaciones adyacentes o paralelas a las universidades. Hay asociaciones, por ejemplo, que están vinculadas y ejercen un poder académico, económico, y que son las que dinamizan estos procesos a fin de que las publicaciones tengan éxito. Sí. La Universidad de Murcia, la Universidad de Oviedo. La Universidad de Murcia está vinculada a una institución y que esta institución es una asociación de investigaciones educativas, por ejemplo, y que tiene dos revistas. Al mirar
la exigencia de la revista aparentemente puede ser sencilla, pero cuando uno ya ingresa en los detalles, nos damos cuenta que la profundidad del tema, la profundidad del contenido, el tratamiento del contenido tiene pues más que un parámetro que el escritor tendría que responderle, tendría que responderle. Y precisamente para responderle a esa inquietud es que entran otros procesos que nosotros en nuestro contexto a veces somos renuentes, que es la corrección de estilo. Porque una cosa es que yo escriba para el amigo o que escriba para que otro colega nos entienda o me entienda, y otra cosa es para que un chileno radicado en Argentina me lea y me entienda, ¿no? O un europeo que conoce suficientemente el castellano y también me entiende. Y de no entenderme, sencillamente lo que yo pueda haber escrito no me sirve. No le sirve a nadie. Y el primer filtro es las editoriales. Y cuando hablamos de la editorial, hablamos de los proyectos editoriales. Proyectos editoriales que en el mundo académico o en el mundo comercial son más visibles en las ferias internacionales. No son visibles por el dinamismo de quien va a comprar un libro en el lugar adecuado. Y digo lugar adecuado refiriéndome a la librería, sino que lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Entonces, mi participación hoy va a tener, esta primera parte, va a tener dos, si se quiere, escenarios a propósito de lo que significó o significa todavía la pandemia, ¿no? La Feria Internacional 2020. Ahí hemos encontrado sorpresas y que tiene que ser motivo para que nosotros reflexionemos suficientemente y podamos comprender cuál es el papel que tiene la universidad de manera conjunta, de manera institucional, independientemente de que cada maestro haga lo que considere conveniente, tanto por sus propios objetivos como por aquellos que le corresponde por antonomasia frente a la universidad. Entonces, fíjense, en la Feria Internacional, aquí en Perú, el año pasado, se presentaron 45 editoriales. 45 editoriales. Una, una antítesis, porque en el caso peruano, solamente hay 17 sellos editoriales debidamente registrados. Se excluye aquí a las editoriales grandes que conocemos, Planeta, Alfaguara, y las pequeñas empresas que están alrededor de estas grandes empresas. Pero hubieron 45 editoriales. En esta feria también hubo 24 librerías. Bueno, ustedes saben que en Chiclayo solamente tenemos una, ¿verdad? Librería Crisol. Por los años 80 había una librería La Estudio en Elías Aguirre. Solamente contamos con Crisol ahora. En esta feria también se presentaron 16 fondos editoriales. 16 fondos editoriales. Entre estas, la Católica, la U de Lima, la Ricardo Palma, la de la UPC, la de Científica del Sur. Y entre las nacionales, San Marcos. Entonces, ya podemos determinar la proporción, ¿no? ¿Qué significa estar frente a una editorial en el entendido, ¿no?, de que es un proyecto editorial?
¿Qué es un proyecto editorial? Para ser más claro, ¿no? Y también se presentaron 9 distribuidoras y un solo autor independiente. O sea, todavía hay valerosos ciudadanos en el Perú que no quieren pertenecer ni a una editorial ni ser parte de una librería, por decirlo así, pero ha estado presente en la Feria Internacional. ¿A qué nos conduce todo esto? Si hemos tenido 45 editoriales y 24 librerías, la mayor parte de ellas son capitalinas, quiere decir que las editoriales o los proyectos editoriales han sobrepasado el nivel o la capacidad, han tenido otra forma de captar clientes, y ese no es el papel de los grupos editoriales. El editor es el editor, los grupos editoriales son los grupos editoriales, están al cuidado de la edición del libro. La librería sí es el papel, tiene su papel frente a esto, pero curiosamente ha pasado todo lo contrario aquí. Y esto es un proceso que nos debe llamar a la reflexión, en tanto que yo como docente de la universidad, ustedes como docente de la universidad, como de repente eres aspirante a ser un escritor, quieres ser un bestseller, quieres llegar a la conciencia con tu escrito y dices, ¿y yo qué hago ahora? ¿No? Me voy a un editor, toco la puerta de un grupo editorial, o invierto solo con mi sentido común, mis emociones, y digo, voy a escribir. ¿Cuál sería el papel que nos corresponde ahora? O en todo caso, ¿cuál es el papel que le corresponde a la universidad? Con énfasis en el transcurso, con énfasis en la situación en la que estamos, es decir, cuáles, por ejemplo, las políticas editoriales de nuestra universidad. ¿Cuáles son? Lo más obvio sería que nosotros seamos parte, ¿no es cierto?, central, obligatoria, de todo ese dinamismo editorial. Pero la verdad que no es así. La verdad que no es así. ¿Y esto por qué? Porque constituir un proyecto editorial, aparte de ser un sueño de repente personal, requiere una estructura que muchos de nosotros no conocemos, y los que conocemos un poco es por la misma pujanza, por la misma forma de entender cuál es nuestro papel frente a eso. Bueno, tengo la suerte de conocer los procesos editoriales de Norma Editores, con sede en Perú, en Canaval y Moreira, en Lima. Llegué hasta ese espacio, en una sala creo que es de 10 por 10, y cada uno de los correctores de estilo, bueno, haciendo lo propio, atiborrado de una cantidad pues incontrolable de diccionarios y de fuentes y de consulta. Uno de ellos con una lupa, con su cigarrillo, haciendo la corrección de estilo de libro por libro. Ellos no conocen nada del tema en lo absoluto, pero sí saben cómo es que nosotros podíamos, o los que escriben pueden decir, esta palabra está muy bien planteada, está muy bien ubicada, en fin, semántica, sintaxis, lo propio del buen escribir. Y es que cada uno de ellos pues tiene un suelo importante, tiene responsabilidad, y él enfrenta la posibilidad del error, que es permanente, que es permanente. Esa logística, diría yo, esa infraestructura de Norma Editores, con sede en Perú, debería estar también en una universidad. Para comprender y entender la naturaleza de un proyecto editorial, que no es únicamente, pues, mirar la forma, la forma externa del libro, sino también es mirar
el contenido para lo cual existe el especialista, el experto. Por eso es que cuando hablamos de proyecto editorial, y si la temática es científica, evidentemente están los jueces ciegos, los evaluadores externos, que son considerados no porque tengan el doctorado o el postdoctorado, no, son considerados porque ellos son expertos en el tema, son conocedores profundos del tema. Eso les da mérito, les da suficiente capacidad para decir, yo sí puedo opinar sobre tu libro, sobre tu artículo. No porque yo diga, yo soy de literatura y puedo hablar, mira, yo puedo escribir de Borges y tengo la capacidad suficiente. Me estoy engañando. Me estoy engañando. Entonces, comprender digamos, la convergencia, la necesidad, la complejidad de un proyecto editorial es enorme, es compleja, requiere de mucho dinero, de mucha capacidad profesional, de abundante conocimiento, predisposiciones, actitudes para encarar de pronto hasta la ideología en un texto, en un libro. Y naturalmente creo que ahí deberíamos apuntar todos. Entonces, fíjense, al encontrar estos datos, ¿no? 45 grupos editoriales, pese que hay 17 en el Perú, somos el número más bajo. Chile, Ecuador, perdón, tiene menos, ya trataré esas cifras también. Tiene menos grupos editoriales y que provienen de un problema familiar, incluso en Ecuador. Nos damos cuenta que las librerías, a pesar de que se han mantenido, en pandemia se redujo a más del 50% la producción editorial. Sin embargo, las librerías han surgido. Y curiosamente no surgen por aquello que nos llama la atención a nosotros como profesionales, que manejamos cierta parte del conocimiento, sino que los proyectos editoriales también conducen la conciencia de los seres humanos mediante sus propuestas. Vamos a ver después por qué. Vamos a ver después por qué. En esta feria se vendieron 30.377 libros. El promedio, 45 soles. El libro de Sagasti, el último, que es una recopilación de artículos publicados ya en el diario El Comercio, cuesta 99 soles. ¿Por qué la diferencia? El libro que no supera las 200 páginas. Entonces, si nos ponemos a pensar, asistir a una feria de libros para encontrarme con un promedio de 45 soles, 45 soles, el ciudadano, como alguien dice, y a veces puede ser hasta discriminatorio, es decir, el ciudadano de a pie, le va a costar, pues, muchísimo pagar 45 soles por un libro promedio. Pero aún así, se vendieron 30.000 ejemplares. Y los que más vendieron fueron los de literatura. La literatura se ha visto muy favorecida en esta partecita. Y con editoriales extranjeras, no con editoriales peruanas. Con editoriales extranjeras. Planeta Editores, la que marca la pauta en el caso peruano. Ha desplazado a Alfaguara. Se resiste todavía al crecimiento brutal de Amazon. Porque en Amazon los escritores pueden crear su propio proyecto editorial, ellos hasta deciden qué tipo de pasta, qué tipo de letra, de acuerdo a la plantilla que Amazon plantea, y uno puede decir, bueno, ya publiqué en Amazon, de acuerdo a las políticas que Amazon nos dice. De tal manera que cuando hablamos de proyectos editoriales, también encaramos el tema económico. También encaramos el tema económico. En algún momento de mi actividad, yo puse una pregunta por ahí, ¿por qué Vargas Llosa escribe si nadie lo lee? Y nos pusimos a pensar
en qué medida el premio Nobel se le otorga. ¿Cuánta de su literatura es autobiográfica, o es biográfica, o testimonial? Y si es que es por ello que se le otorga el premio Nobel. Y para que tal o cual novela cueste tanto. El libro de Plata como cancha, su versión original, costó 66 soles. 66 soles. Un libro que no supera las 200 páginas, formato A5. ¿Por qué se vendió tanto el libro? No era por una cuestión formativa o por un acercamiento al conocimiento, era por una situación de morbo, de entender la precariedad humana de un personaje que nosotros hemos cobijado en el mundo político. Y es que por esos móviles, los sellos editoriales, los proyectos editoriales, son parte de. Son parte de. Entonces, ¿cómo nuestra universidad podría encarar un proyecto así? Es decir, tener un proyecto editorial que también compita, que también esté en estas condiciones y abra un espacio académico, abra un debate donde, carambas, yo diga, mira, aquí hay un libro de un docente, de la Pedro Ruiz, y mira, aquí está el papel, aquí encontramos un perfil que nos puede ayudar mucho. Yo creo que condiciones hay, pero también pienso que las autoridades podrían mirar de otro modo esto y entender esta situación. En esta misma feria, ¿cuáles fueron los departamentos que más compraron? Claro, después de Lima. Yo creo que cualquier comportamiento social, económico, hasta por cuestiones de fe, tendríamos que decir en adelante que somos después de Lima. Nos incomoda, pero es la verdad. Sí, de los 30,000 ejemplares que se vendieron, 28,000 fueron comprados en Lima y algo más. Arequipa compró 510 ejemplares, Trujillo 228, Lambayeque tuvo el gesto de comprar 142 libros, o sea, digamos que 10 valerosos lambayecanos compraron 142 libros, Ica 131, Ancas 80, Piura 100, y bueno, Madre de Dios 9 libros. Podría ser suficiente la adquisición de estos libros para que por lo menos los proyectos editoriales sientan satisfacción. O sea, ¿es éxito para un autor vender 100 libros en una feria internacional? ¿Podría llamarse éxito vender 100 libros en una feria internacional? Yo pienso que sí. En un país donde uno lee muy poco y lo que lee comprende medianamente, creo que el hábito de la lectura se aleja más y más. Cuando estuve por México en 2 universidades, era evidente que tenía que llevar mis libros. Le dije, ¿cuántos libros puedo llevar? Yo me imaginé llevar, pues, unos 20 libros por cada título, ¿no? Y conforme me comunicaba con la Universidad de Tlaxcala y la Universidad de Justo Sierra, no me querían responder cuántos libros podría llevar. Solamente me dijeron que ojalá pueda vender. Y llevé 5 libros por cada título. O sea, llevé 10 libros. Solamente vendí 2. Uno en Tlaxcala y otro en mismo México, ¿no? En la Universidad Justo Sierra. Y la Universidad de Justo Sierra es así como la USAT, donde 9 de cada 10 estudiantes universitarios tienen coche. Y los 10 tienen un buen equipo móvil para sus clases. ¿A dónde están yendo ellos? Están yendo, pues, a lo digital. ¿Sí? Pero, sin embargo, en el Zócalo, tú te encuentras con una enorme librería que te pierdes. Y la librería está llena. Tan llena como la calle Corrientes en Buenos Aires, que tú encuentras las librerías hasta 1 o 2 de la mañana.
Y en cada una de ellas tú encuentras literatura gaucha. Así, literatura gaucha. En nuestro medio, para buscar a Redoble Porrancas, hay que hacer todo un experimento arqueológico, y si es que lo encuentras. Entonces, fíjense, esta, digamos, actitud del usuario, del lector, que asiste a una feria buscando un libro, ¿de acuerdo? Y que este libro responde a un proyecto editorial, es, entiendo yo, todo un proceso, todo un vía crucis, diría yo. Pero sin embargo, se desarrolla. Era necesario saber también cuál es el destino de los proyectos editoriales a través de la venta de los libros. Entonces, ¿quién vendió más? Aquí tenemos un comportamiento distinto. Quienes más vendieron fueron las librerías, pese a que fueron solamente 24. Los que menos vendieron fueron las editoriales. Así es. Esto tiene más de una interpretación. Si nosotros quisiéramos publicar nuestros libros como proyecto editorial, necesita un sello editorial. Porque las librerías solamente te admiten con sello editorial. No te admiten, ¿no? Como Vedre Bocanegra, Casa del Autor. No, eso no existe. No existe. Evidentemente el sello editorial es aquel que está registrado oficialmente y formalmente en la Biblioteca Nacional del Perú. Pero ahí ya el sello editorial llega como una empresa constituida debidamente. Si no, tampoco sirve, no saldría a la luz. No tiene sentido. Y en el escenario académico, los fondos editoriales de las universidades tienen ese propósito también de convertirse en proyectos editoriales, ¿no? Es una empresa que se oficializa su función ante la Biblioteca Nacional del Perú, que también tiene sus propios procedimientos legales, formales, ¿no? Un editor, por ejemplo, que no entregue los 4 ejemplares después de haberlos impreso y declarado todos de haber realizado o llenado todos los formularios, la biblioteca le puede imponer una multa por no cumplir con ello. Pese a que la biblioteca no revisa ni siquiera una coma del contenido del libro. Porque la biblioteca no está para eso, simplemente recepciona el documento, el libro, el testimonio, y da fe que el libro se ha registrado debidamente. Pero no juzga el contenido. Ni siquiera Indecopi juzga el contenido. También dice, te registro tu libro, doy fe de que lo has presentado acá, y en una eventual situación de plagio, pues aquí diremos que esto es tuyo nada más. Y por si acaso dura solamente, creo que, bueno, una patente de invención tiene solamente, creo que son 10 años, creo, no estoy tan preciso. Después, no, eso es todo lo que hay, eso es todo lo que existe. Eso es todo lo que existe. Entonces, si aún las librerías están en este camino de la venta de los testimonios, de los trabajos, es un espacio, creo yo, para cualquier persona que quisiera implementar una idea y que se convierta, pues, que su idea se convierta en un proyecto editorial, ¿no? Que se convierta en un proyecto editorial. ¿Quiénes lo pueden hacer? Cualquier persona que tenga interés, que tenga vocación. Así es, así es. Que tenga esa iniciativa, que se aferre a la idea y diga, sí, aquí lo queremos hacer. De no hacerlo, colegas, de no hacerlo, nuestra producción intelectual simplemente cae en un espacio vulgar, no formal.
El contenido puede ser interesante, innovador, creativo, vigente, pero el hecho de no ser parte de un proyecto editorial, caemos en la vulgaridad, en la trivialidad de la información. Y nuestra misma condición de ser catedráticos, pues creo que nos obliga a eso. Sí, creo que nos obliga a eso. Entonces, si tenías miedo de que la biblioteca va a revisar el libro, no lo hace. Indecopy no lo hace. ¿Quién lo juzga? Lo juzgará otra persona que conoce el tema. ¿Quién lo puede juzgar? El prologuista. ¿Quién puede juzgarte el libro? El que haga la presentación del libro. Aunque destroce la idea en el prólogo, finalmente es prólogo, es el papel del prólogo. No todos pueden hacer un prólogo. Muchas veces porque hay antagonismo en las ideas. Entonces, fíjense, quienes pretendemos ser parte de un proyecto editorial, tenemos que pasar por todos estos filtros con la finalidad de poder, diría yo, comprender, digamos, el rol que nos corresponde a nosotros, ¿no? El rol que nos corresponde a nosotros. Bien. En esta misma feria, de los 30,000 y algo más de libros que se vendieron, 6,765 corresponden a literatura, de los cuales 3,000, casi 4,000 libros, 3,900, casi 4,000 libros, corresponde a literatura propiamente dicha. La diferencia, casi 2,700, también en literatura, pero con una orientación a los cómics. Y aquí vamos a llegar a un tema importante porque los proyectos editoriales, como les dije inicialmente, simplemente son grandes movilizadores de nuestras motivaciones, de nuestras actitudes, de nuestros valores. Siempre vamos a caer en esas serias contradicciones hasta existenciales. Así es. Así es. Entonces, yo no entiendo por qué tengo que pagar, ¿no? Por los compas, ¿sí? Entre 52 soles y 96 soles. Solamente los 5 libros de los compas, que son youtubers, cuesta 350 soles. Tú vas a Crisol y encuentras a niños con sus padres exigiéndoles que les compren eso. Exigiéndoles que le compren un libro. Y quieren la colección completa. Bueno, la colección completa cuesta 350 soles. ¿Por qué se da esto? Porque los grupos editoriales tienen, digamos, esa prerrogativa, saben sintonizar muy bien, sintonizan muy bien cuáles son nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Saben por dónde, cómo nos distraen. O es que somos muy fáciles de la distracción. Pregunto, ¿no? ¿Puede un libro de esa naturaleza costar más que otro libro que me puede ayudar seriamente? Sí, señores. Y no lo maneja el lector, lo maneja los proyectos editoriales, lo manejan las editoriales. Alfaguara, por ejemplo, anualmente ofrece premio por la novela, que ofrece 172,000 euros. Hace un concurso, selecciona la mejor novela, entrega una estatuilla, ¿no? Alfaguara, y te da un premio de 172,000 euros o dólares. Pero te hace firmar tu condena. Firmas por todos los niveles de explotación de la obra, en todas las modalidades. Libro tapa rústica, tapa sencilla, tapa dura, de bolsillo, digital, ebook, de kiosco, en todas las formas del libro. Y a partir de ellos conducen el destino de ese libro. Y el autor sencillamente recibe esa cantidad. Pero claro, como existe, hasta diría la necesidad de ser premio Alfaguara o premio Planeta,
¿no es cierto? Entonces, pues los concursantes postulan miles, miles, y se convierte en una obra, en un testimonio de literatura que después tiene su propio éxito, que después tiene su propio espacio. Pero eso es conducido por un proyecto editorial. Lo que no le pasa al premio Copé en Petroperú. Ser premio Copé, 50.000 soles, ¿no es cierto? En cuento, en poesía o en novela. Se publica el libro y ahí queda. Ahí queda. No se divulga. No llega más allá. Es la idea de un proyecto editorial. Así está concebido el premio Copé. Así está concebido. Entonces, como un espacio académico, que somos la universidad, creo que nos corresponde tener un amplio panorama para poder determinar cuáles son las políticas, por ejemplo, de un proyecto editorial, ¿no? Que se puede manifestar estrictamente como fondo editorial de la universidad. En esta misma feria, de la que estoy hablando, que es el primer escenario, se vendieron, les dije, 6.700 y algo más de libros de literatura, ciencias humanas, 1.322, 1.322, y aquí vienen los cómics, 1.006 libros. Libros de Derecho, 539, de Ciencias Sociales, 468, Administración de Negocios, curiosamente, se pensaba que el comercio digital tendría ese espacio, mentira, solamente se vendieron 450 libros. Al inicio de la pandemia, los psicólogos hicieron una serie de vaticinios terribles, ¿no es cierto?, sobre el comportamiento psicológico, y entendíase que la necesidad de un psicólogo, hasta de un psiquiatra, era más recurrente. Entonces yo entiendo que, oye, si hay necesidad, entonces de repente, pues, los libros o la temática de psicología también podría ser motivo de venta. Mentira, solamente se vendieron 425 libros de psicología. Pero los últimos libros de psicología, los últimos, o sea, las últimas tendencias son aquellos que te ofrecen hasta talleres, terapias por libros. ¿Sí? Tal cual, los últimos 13 libros de pedagogía que están en la Biblioteca Nacional de San Marcos, que te hablan de la pedagogía de la ternura, la pedagogía del amor, la pedagogía de la esperanza. La vez pasada estuvimos en una conferencia de la pedagogía de la muerte, me imagino que estará el libro por ahí también. Entonces, cuando la gente lee más literatura sin quitarle el mérito, y cuando la gente lee poco libro de psicología, digo, los psicólogos se equivocaron, ¿no? La pandemia no nos trajo tantas cosas negativas, por decir, o en todo caso somos personas que resistimos. Era lo más evidente que la psicología podría tener más espacio y nunca lo fue. Libros de religión se vendieron 328, de economía 141, de ingeniería informática 141 y escasamente 10 libros de veterinaria. ¿Por qué yo he escogido, disculpen la arbitrariedad mía de escoger estas cifras? Porque si nosotros como universidad queremos abrazar la idea de un proyecto editorial, no solamente tendríamos que estar sometidos, permítame el término, ¿no es cierto?, a la necesidad del público, que es lo que existe ahora, sino que como proyecto editorial tendríamos que irrumpir esas condiciones y marcar una pauta, que es lo que hace el fondo editorial, que es lo que hace el fondo editorial de la San Marcos. San Marcos, por ejemplo, si vas a que te publiquen una obra, hablo de literatura, San Marcos no te admite una literatura, una novela, o un testimonio de literatura que no supere, no, perdón, no te admite un material que supere las 100 páginas. Si te vas con un libro de 120, te lo rechaza.
¿Y por qué? Porque San Marcos ha hecho un estudio y este estudio indica que los escolares no leen más de 100 páginas. Así de simple. No leen más de 100 páginas. Y entonces los compas superan las 100 páginas. Los compas superan la colección. Cada uno debe estar entre 150, 160, 170. Y se vende a raudales. ¿Cuál es el origen del estudio de San Marcos para decirme, sabes qué, aquí no te publico libros superiores a 100 páginas en formato A5? O sea, ¿cuál es el sentir del proyecto editorial de San Marcos para decirnos eso? Ese dato me lo dieron hace 3 años, por si acaso. De repente han cambiado ya sus políticas ahora. Yo pretendía que publiquen un libro mío ayer. Entonces, como proyecto editorial, como proyecto editorial, creo que como somos el espacio académico, lo decimos todos, lo asumimos también, ¿no es cierto? Somos el espacio para Cajamarca, para Amazonas, ¿verdad? Para, Piura, o sea, somos el espacio para ellos, somos la oportunidad para ellos. Creo que muy bien nosotros podemos aprovechar esa coyuntura o esa perspectiva para generar un proyecto editorial y que pueda ser parte de ello, que pueda ser parte de ello. Y los temas están ahí para poder tocarlos con suficiencia y decir, bueno, esta es la propuesta que tiene la universidad. Pero yo también les digo, ¿no? Generar una idea ahí también significa ir contra uno mismo, porque si tú pretendes vender un libro en nuestra universidad, lo primero que haces es que te denuncian y dices, sí, pues estás vendiendo tu libro porque tienes otros intereses, ¿no? Eso no le pasa a Católica. Católica, Católica tiene los docentes que más escriben, porque los tirajes, el tiraje de cada ejemplar es corto, 300, 400 libros, y se vende inmediatamente. Y es producto de la investigación. En cambio, la UCIL tiene los docentes más citados. Si bien ellos no escriben tanto como los docentes de Católica, me refiero a libros, pero la UCIL sí tiene producción a nivel de artículos, ¿sí? Y ellos se vinculan con catedráticos de otras universidades. Y vincularse con otros de otros espacios académicos es muy importante porque las fronteras son infinitas. Entonces, como proyecto editorial, tendríamos que romper muchísimas barreras, muchísimas creencias que hay alrededor, enfrentarnos a nosotros mismos con el hecho de aprender a creernos que sí podemos hacer, porque las condiciones creo que son adecuadas. Es un campo que no se ha trabajado. ¿Cuánto tiempo tiene la universidad? 50 años parece. ¿Y cuántos libros tiene publicados? Pero con todas las condiciones. O es que hemos visto algún libro de la PER, una feria internacional, donde si es que hay es por, me atrevo a decir, discúlpeme, por iniciativa muy particular, un esfuerzo que hace cada catedrático, pero no es que sea institucional. Eso no se ha visto, no se ve, y sospecho que tampoco se verá. Sospecho que no se verá. Colegas, este es el primer escenario que tiene su origen en la Feria Internacional 2020 y que nos dan un panorama de cómo es, de cómo ha sido en todo caso el comportamiento tanto de quien desea comprar un libro como de los grupos editoriales y las librerías y aquellos que están involucrados para vendernos sus ideas, para comprender un poco sus ideas. Pero también creo que es necesario ubicar a Perú, al menos en América Latina. Al menos en América Latina. Chile tiene solamente 10 sellos editoriales debidamente registrados.
10 sellos editoriales. Pero no vende tanto como Colombia. Lo que pasa con Colombia es que, a pesar que Colombia no tiene muchos escritores, no tiene, o sea, comparándolo con nosotros, no tiene, digamos, demasiados autores en los distintos campos del saber. Pero cada colombiano que se le ocurre escribir, las editoriales le publican 3, 4, 5 mil, 10 mil ejemplares. En nuestro mundo, en nuestro espacio, sufrimos para publicar 1000. Con todos los problemas que tenemos. 1000. Entonces, ahí hay poco que escriben, pero los grupos editoriales son fuertes. Incentivan al escritor y te publican. Inmediatamente están pensando afuera, están pensando que los libros salen del país. Y eso es verdad. Eso es verdad. Estuve en la UNAM, no mucho tiempo. Me encontré con los autores que aquí en mi modesta biblioteca tengo y decía, bueno, este autor lo tengo y aquí está, pues, ¿no? Y esos trabajos son consecuencia de las investigaciones, maestrías, doctorales, o en fin. Y están acostumbrados, o sea, cualquier trabajo de investigación finalmente termina en libro. Cualquier libro de investigación termina en libro, y lo puedo demostrar. Lo puedo demostrar. Hay un libro reciente que se ha publicado, son 2 personas, sospecho que es el docente y el alumno de Católica, que han hecho un registro del comportamiento fiscal desde la etapa desde Belaúnde hasta Fujimori, hasta Humala, perdón. ¿Y cómo ha ido el comportamiento fiscal? Solamente es tratamiento de la economía, de esos temas. Miro la hoja de vida de uno de los autores, con los grandes méritos, y miro al otro autor, un estudiante. Un formato impresionante, libro muy pequeño, no supera las 200 páginas, y un gran aporte, es decir, el espíritu de las publicaciones, perdón, el espíritu de la investigación, en nuestro espacio se trunca porque ahí queda. Cuando no debería ser así. Si no se cumple con la divulgación, si no, eso no se produce, no hemos hecho nada, colegas, definitivamente. Definitivamente. Entonces, sellos editoriales en Chile son 10 y en el Perú tenemos 17. Hay algunos como Artífice, del doctor Tilde, ¿no? Aquel que trabajaba para muchas instituciones en el Perú y era el que corregía la redacción de las normas, de las leyes, trabajó en el diario el Peruano también, ahora tiene su empresa, dicen el doctor Tilde. Curiosamente no está registrado como sello editorial. No sé por qué, pero bueno, es parte también de. Entonces, miren, ve, en el caso peruano existen 17 sellos editoriales. En Chiclayo hay 45. Revisen páginas amarillas. Es tan desordenada la información que hay que tú encuentras. Imprentas, ¿no? Gráficas, bazares, tiendas. Disculpen esto, pero así es. Y en Chiclayo no existe ese comportamiento. Pero entramos a la red con nuestra primera fuente y encontramos que existen 45, digamos, sellos editoriales. Tú sigues mirando y son imprentas, uno las conoce rápidamente, son imprentas que son distintas. Entonces, pero si ingresamos al mundo académico de Trujillo, sí encontramos sellos editoriales. Sí encontramos sellos editoriales. Nuevamente, para marcar un poco la diferencia de por qué de pronto el comportamiento frente a un proyecto editorial es este. Ecuador tiene 15 sellos editoriales, cuyo origen tiene un breve antecedente familiar. Se separan las familias y cada quien ha planteado su propio sello editorial. En Argentina existen 23 sellos editoriales.
¿ya? Algunos de ellos son transnacionales, por ejemplo, Caja Negra. Caja Negra está en Chile, Caja Negra está en Argentina y Caja Negra está en Perú. Caja Negra en Perú es una referencia en literatura, es una referencia en temas de negocios, ¿no? Más es de literatura, pero podemos o sea, tener una idea de cómo es que se maneja de pronto los sellos editoriales. Y en Colombia existen 32 sellos editoriales debidamente registrados, con una larga, la más antigua, la editorial más antigua hasta la fecha solamente ha producido 84 libros. Disculpe que no recuerde el nombre en este momento. 84 libros, desde 1986. ¿Por qué será que produce tan poco o es que son exigentes tal cual? Ahí está la matriz de Norma Editores. Ahí está la matriz de Norma Editores. Entonces, fíjense, digamos, la valoración de los proyectos editoriales a través de los sellos editoriales, no hablo de imprentas por si acaso, hablo de sellos editoriales, no creo que estemos tan mal. Yo pensé que cuando me dan el encargo quise averiguar sobre este tema y no estamos tan mal, definitivamente. Pero podríamos estar mejor porque existen universidades que a pesar de tener licenciamiento, todavía la inercia es contundente y acercarse al conocimiento, sí, como que tuviese un costo terrible, ¿no? Un costo complicado. Creo que eso debe cambiar con el tiempo. Asumo yo que eso debe ser totalmente distinto, totalmente distinto. Entonces, fíjense, como les dije, aquí hay un primer, diría yo, atisbo de lo que significa un proyecto editorial que nos permitiría reflexionar, ¿no?, en torno al papel que tiene la universidad a propósito de el proceso de licenciamiento o en todo caso el reto que nos queda en lo sucesivo para saber exactamente cuál es la responsabilidad que tenemos frente a esto. No sé si hasta este momento puede haber a una ronda de preguntas, creo yo, porque pasaría a otro tema inicial, porque lo completaría el siguiente 7 de noviembre a fin de ser un poco ordenado con mi presentación. No sé, estoy dejando abierta la posibilidad para recibir algunas preguntas, inquietudes, encantado de poder resolverlas. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Ninguna inquietud, comentario? Profesor, buenas noches. Doctor Beder, buenas noches. ¿Cómo está, Clara? Buenas noches, dígame. Doctor Beder, fíjese, en este tiempo de la pandemia, aún sin que nosotros, los docentes, hemos dado nuestros números telefónicos, ¿no? Y tampoco nuestras cuentas de correo, se comunican con nosotros empresas que nos dicen: mande sus trabajos de investigación, mande sus tesis de doctorado o de maestría,
y nosotros le transformamos en un libro. Como está esto, pues, del Renací, ¿no? Entonces, lógicamente hay una motivación de ser investigadores Renací, pero ¿cuál sería la garantía realmente académica, no? Esa es mi preocupación. Bien. Hay dos espacios recurrentes, una editorial española y una peruana, que es, y no tengo tapujos para decirlo, ¿ah? Y asumo mi responsabilidad. Una de ellas en el Perú es Barrueto. La primera, la primera nos identifica, maestra, porque nuestro ORCID vaga por el mundo. Así no esté en la base de datos que caprichosamente requiere Concitec, porque Concitec es exquisito para esto, ¿no? Entonces detectan el ORCID, nos identifican y nos hacen la propuesta. En el caso de la editorial española, te ofrecen de todo. Que el artículo sea parte del libro, te ofrecen regalías, corregir el documento, y forma parte de su patrimonio, ¿no? Sí, forma parte de su patrimonio, pero no garantiza nada. No garantiza nada. Lo mismo sucede con Barrueto, en el caso peruano. Barrueto me ha seguido, creo que 2 meses constantemente para que, miren lo peligroso que es esto, para que nuestras tesis la conviertan en libro. Yo le digo, mi tesis de maestría da pena, da lástima, porque le faltan muchos elementos. Tengo que ser honesto, colegas. No voy a ufanarme aquí de, ¿no? Entonces, me dice, eso no es problema. ¿Cuántas hojas tiene? Le digo, tiene creo que 200 páginas en A4. Ah, ahí pueden salir 2 libros, no se preocupe. Y usted puede agregar hasta 5 personas y por eso detalle, si usted agrega, si son 4 cuesta 8.000 soles y si son 5 cuesta 8.500. Y le garantizamos que va a una base de datos ligada a Scopus. Así es. O sea, yo digo, ¿es posible que tú hagas eso con mi trabajo, con mi tesis? A pesar de que tiene su problema en mi trabajo. Y tiene problemas de toda índole. Pero ellos lo hacen. Ellos lo hacen. Y tengo testimonios de colegas que han pagado, no de acá de la universidad, de otras universidades, han pagado fuertes sumas, ya van 1 año, 2 años y no se publica el libro. No se publica el libro. Y entonces, cuando este miren, un grupo editorial vinculado a Innova Científico trabaja artículos y Barrueto trabaja libros. Están en San Miguel. Desde que te dicen que tu tesis se convierten en 2 libros, ya se está desnaturalizando el propósito de la investigación. Y eso es incorrecto, colegas. Eso es, desde todo punto de vista, pues, absurdo. Pero habrá mucha gente que lo hace. Entonces ahí hay que ser cautelosos o ser prudentes para asumir esas cosas. ¿Cuándo podemos pensar que nuestro libro tenga un buen destino? Cuando la revista nos diga, pues estamos en DOA, estamos en EBSCO, o estamos mínimamente en Latindex. Y uno puede hacer la búsqueda de esas rutas y encontrar esos datos. Y encontrar esos datos. Maestra, ahí viene, y hay grupos editoriales que, bueno, te dicen, te cuesta tanto con estas condiciones, pero no asumen la corrección de estilo. El autor tiene que asumir la corrección de estilo. Y la corrección de estilo, colegas, es una tarea muy noble, ¿de acuerdo? Muy rigurosa académicamente. Más o menos, pues cuesta entre 20 y 25 soles cada página. Ojo, digo página por sentido común. La verdad es que para EBSCO, por ejemplo, para que EBSCO admita un libro, tiene que superar las 50.000 palabras.
Y esas 50.000 palabras tienen que estar dividido mínimamente en 8 capítulos. Y cada capítulo puede tener máximo hasta 4 autores. Y ellos no asumen la corrección de estilo. Entonces, ¿cuántas páginas representa un libro de 50.000 palabras? Más o menos eso cuesta entre 4.000 y 5.000 soles. Solamente la corrección de estilo, más no el maquetado, más no el diseño. Eso le corresponde al autor. Evidentemente, ahí no todos tenemos esa predisposición para asumir esos procesos. Por eso es que la necesidad de un fondo editorial, ¿no? De un proyecto editorial en la universidad, que cada quien se haga cargo de todos los procesos, porque en nuestro medio, maestra, uno es autor, corrector, diseñador, maquetador, de todo. Y eso no creo que está bien. Maestra María, el colega José Enrique, Sí, profesor, disculpe, pero era la pregunta que comentó la doctora anterior y lo que usted acaba de responder, que está en relación justamente a estos aspectos de lo que a mí también me llegó esa invitación virtual para poder leer la tesis de doctorado, ¿no? Pero como usted dice, sí hay falencias o algunos errores que siempre se presentan y es más, da hasta miedo de repente, como usted dice, superar ese miedo, superar o sea, tener las ganas de publicar, ¿no? Pero de repente comentar algo, ¿no? La editorial de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, no sé, la pregunta sería, ¿también nos cobraría por la publicación o todo corre por la universidad y nosotros, en relación a nosotros, o no sé si de repente de aquí lo va a comentar, en relación a nosotros como autores de algún libro o de repente algún texto en relación a la cátedra que damos? Por ejemplo, pertenezco a la Facultad de Medicina Humana y hacemos la cátedra de nefrología, y hay varios aspectos que nosotros investigamos y vemos que necesitamos afianzar en el estudiante, que podemos publicarlo con otras palabras para que puedan mejorar el conocimiento, ahora que hablamos de competencias, y que pueden mejorar su conocimiento y su evaluación en el paciente, que es un poco más subjetivo, ¿no? De repente, la pregunta es, de publicar algo, la editorial de la universidad permitiría que nosotros tengamos el derecho de autor, alguna regalía por venta, o todo, como les digo, todo ya pasa a que la universidad se adueñe del libro y nosotros no tenemos ninguna injerencia posterior. Esa sería mi consulta. Yo le voy a responder, maestro, en la misma condición de maestro y las cosas que he vivido. El autor nunca pierde su autoría. La pierde después de 80 años de fallecido. Ya el conocimiento es universal. Eso es, ¿no? Textualidad de Indecopi. Te digo porque yo tengo un registro ahí y tengo esa información. Lo otro, creo que vamos a volver a entender, a comprender las políticas editoriales de la universidad. Y yo entiendo que la universidad es responsable de esas publicaciones. Asumir los costos, y creo que corresponde, el 40% le corresponde al autor, es decir, de 1.000 libros el 40% va con el autor y el 60% queda con la universidad para que ahí pueda recuperar algo de lo que ha invertido, sea lo que considere, porque en el estatuto de la universidad las publicaciones no tienen interés especial si es literatura, si es humanístico, si es tecnológico. Está consagrado en los fines incluso de la universidad. Hablo yo del estatuto anterior, no sé en este contexto cómo estará, pero le corresponde a la universidad asumir ese papel. Y creo que nosotros tenemos ese espacio, es decir, el gesto de enviar el documento y que la universidad ya se encargue. Lamentablemente conmigo no ha habido una experiencia, diría, buena, agradable por las limitaciones de la universidad. Sí, por la limitación de la universidad. Doctora María, ¿alguna inquietud? Sí, buenas noches, doctor. Disculpe. ¿Cómo estás, Mari? A los ¿Qué años. tal? No sé si, sí, a los tiempos. No sé si en el transcurso, porque a la hora, cuando se inició, yo estuve en la reunión, pero luego por inestabilidad de mi internet me salí y ya no pude entrar porque había completado los 100 del Meet.
y ahora he podido ingresar. Mi pregunta va con respecto a que, así como por ejemplo para publicar en una revista científica, hay una revisión por pares, ¿no? Que eso es lo que identifica a las revistas científicas serias, ¿no? Es una de las características. Tengo entendido también de que, por ejemplo, Concitec toma en cuenta que las publicaciones de los libros que hagamos, así sean de editorial universitaria, también tiene que ser revisada por pares. Yo le digo esto, bueno, creo que han cambiado ya algunas condiciones, ¿no? Sí. Nosotros publicamos con unas colegas en el 2019, 18, me parece, 18, un libro que, claro, lo tuvimos que asumir casi la mayoría de los costos aquí en la universidad porque no había un presupuesto para publicación de libros, ¿no? Y con las otras dos colegas lo hemos asumido. De repente eso responde a la pregunta del colega Pexen, que estuvo preguntando si se cubría, ¿no? los costos. Y bueno, aquí en la universidad, si bien es cierto, puede haber un fondo, pero es muy pequeño en relación a todos los que quieren publicar. Así que si uno quiere que su libro salga, va a tener que asumir una gran parte de ese presupuesto, ¿no? Si es que quiere verlo publicado, si no esperar hasta que nos lo puedan publicar. Bueno, ese es el comentario. Y la otra es la pregunta que le hice con respecto a si la universidad de repente está viendo ya esa situación de que los libros que publicaría nuestra editorial tengan que ser revisados también pasar por juicio de expertos, por ejemplo. Gracias, muy amable. La documentación oficial que tiene Concitec dice eso, que todo libro tiene que estar revisado por pares. ¿Quién hace ese ejercicio? Las revistas ya indexadas. Ahora, pero también existe la otra opción de que la misma universidad emita un documento, ¿no? Según el ROF, para que ese libro tenga la validez. Entonces hay dos opciones. Publicar fuera, en una base de datos, y que, ojo, en el libro, en la hoja de créditos, en la hoja de créditos impar, ahí se nota claramente la edición, el ISBN internacional, y ahí dice equipo editorial. Sí, equipo editorial, y están todas las personas que han participado de ellos. En algunos libros, incluso uno de ellos escribe notas al editor, prólogo, introducción, en fin, o da la bienvenida, en fin. Eso, colegas, tiene un costo. Tiene un costo y hay que asumirlo. Algunas revistas solamente aceptan un número determinado, 6 autores, 5 autores. Toda esa información se recoge previamente porque toda revista tiene un contacto. Toda revista tiene un contacto. Los contactos no siempre contestan y hay que tener paciencia para ello y paciencia de payaso, evidentemente, ¿no? Y encontrar esas cosas. Si no, miraremos otra revista, definitivamente. Pero es así, es así. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la biblioteca virtual a una librería, para un repositorio que es EBSCO, color celestito. La mayor parte de revistas en América Latina están asociadas a ella. Y EBSCO es una empresa que tiene convenio con Concitec. Ha hecho muchísimos cursos con Concitec. Entonces, mi sentido común me dice que publicar en la base de datos EBSCO me garantiza todo. Maquetación, corrección de estilo, manipulación del conocimiento, la evaluación de jueces externos, es decir, toda la formalidad que tiene. En algunos casos, las revistas dicen, bueno, la licencia la tienen ellos durante el primer año, después ya el libro se libera. Algunas revistas cobran por eso. O sea, dicen, para bajar el libro, te cobran. Y evidentemente porque han invertido, ¿no? Y otras no. Para algunas, para Read Alike,
Por ejemplo, ellos necesitan demostrar que las revistas no cobran por la publicación. Si la revista cobra, entonces Regalí no lo admite en su tabla de indexación. Para Latindex, cobres o no cobres, le da igual. Le da igual. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que, cuidado, diría yo, mucho cuidado, porque nuestra información podría irse no a buen destino. Permítame, por favor, quisiera ser ordenado y educado a contestar las preguntas. Dice, quisiera actualizar textos e imágenes con fines educativos. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí, pero cuidado con la imagen. Si es suya, es suya. Nadie le va a decir esto es mío. De no ser suya, hay que reseñarla en la parte inferior, manifestar el origen de. ¿Qué es lo que no te acepta la revista? Que cojas una imagen de Google y acá está la imagen. No, eso es vulgaridad. Eso es vulgaridad. Además que algunas revistas te piden, por ejemplo, el resumen, ¿no? En un archivo, la introducción en otro archivo, las tablas en otro archivo y en inglés, las imágenes con cierta cantidad de píxeles y así con el detalle. No es que envíes el documento directamente. O sea, son detalles que tiene la revista y que hay que hacerlo, pero sí es posible que se pueda manifestar así. Rubén nos dice, los libros académicos deben pasar por revisión de pares. Sí, evidentemente. Toda revista tiene esa condición. Tiene esa condición, ¿de acuerdo? Las editoriales en España, las que conozco, y tengo contacto con una de ellas. En una de ellas estoy en proceso de evaluación para que me admitan como parte de la comisión también. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Hablo de la Universidad de Murcia. Es decir, darle las condiciones formales al documento. Y evidentemente cuando el libro se publica en su estilo, en su formato y en sus políticas de publicación, evidentemente encontramos ahí todo lo que en este caso Concitec lo exige. María nos dice, claro, la universidad tiene la obligación de tener toda esa estructura, doctora María, para que nosotros tengamos esa seguridad. Ahora bien, los jueces ciegos, los jueces pares, evaluadores pares, no cobran. No cobran, porque para ellos también es un mérito, es un logro académico ser parte de. ¿Sí? Ser parte de. Yo postulé a Dialnet, desde la Autónoma de Madrid. Me dijeron que no porque yo no era doctor todavía, que cuando sea doctor me pueden aceptar. Bueno, pues me falta un poco tiempo y ya postularé para ser juez ciego. El único que me falta. Y cuando uno revisa los detalles de cada revista, ¿ya? Te dice bien claro que los jueces no cobran por ese servicio y estamos supeditados a que ellos den el veredicto. Algunas revistas te dicen que para dar respuesta mínimo son 3 meses, porque ese veredicto depende de los jueces. Algunas revistas dependen exclusivamente de los jueces. Otras revistas dicen no, aunque los jueces digan que no, pero quien decide finalmente es el grupo editorial, el equipo editorial de la revista. Y cuando uno mira el equipo editorial de la revista a la que quieres postular, ahí tú te encuentras chilenos, colombianos, argentinos, españoles, canadienses. Colegas, no hay ningún peruano. Entonces, lo que uno desea escribir es porque ellos van a ser los primeros filtros de tu trabajo y tienen que entenderlo. Por eso es la corrección de estilo. Por esa razón es la corrección de estilo. Porque el lenguaje se estandariza. No es porque uno escriba mal, de hecho que lo hacemos mal. Eso hay que reconocerlo, colegas. Lamentablemente todavía eso no lo comprendemos. Entonces, maestra María, creo que a la universidad le corresponde, ¿no?, implementar toda esta estructura
y que nos brinde las facilidades para nosotros producir lo necesario, libros, artículos y todo lo demás, ¿no? Gracias. No sé si hay otra inquietud, creo que está interesante las preguntas. Emilio, maestro, dígame. Maestro Emilio, disculpe, no he activado mi micrófono. Vuelvo a repetir. El registro en el ISBN nacional. ¿Qué requisitos debo cumplir para que mis textos publicados tengan el registro del derecho de autor internacional? Ya. Primero pagar 37 soles en la cuenta de la biblioteca, tener el libro, maestro Emilio, listo. Y tener el libro listo significa tener ya el machote que le provee la imprenta. En este machote está la tapa, la falsa carátula, si es que hay pestaña o no hay pestaña, al menos los 13 elementos de la hoja de créditos, el índice. ¿Sí? Tapa, la falsa carátula, la hoja de créditos, más el voucher del ISBN, que ha pagado usted 37 soles, y eso se envía vía internet, ¿de acuerdo? Y en unos 7 días, 8 días, ¿no? Le están haciendo llegar el ISBN. El ISBN corresponde, es una agencia de libros donde nos dan el número y ese número es eterno, queda ya con uno. Cualquier persona que quiera identificarlo a usted, coloca el número, ese código, y coloca su nombre y automáticamente sale usted ya como el autor de ese testimonio. Ojo, si es que lo hizo usted como autor, editor. Pero si usted le encargó su libro, el libro fue encargado a una editorial o al amigo, ¿no es cierto? Sale a nombre de él, ¿no es cierto? Ahora, me explico. Usted publica un libro con la universidad. La universidad lo hace. El libro sale, ¿no? A nombre de la universidad. El ISBN está registrado por la universidad, pero usted es el autor. Ese ISBN también le corresponde. Entonces ahí no hay ningún problema. Y ese es un elemento, un atributo fundamental en las publicaciones. Concitec lo exige, ¿no? Tiene que ser con ISBN. Y ahí Concitec entra en un dilema porque yo le consulté a Concitec, porque tengo varios libros con ISBN, y le digo, mis libros tienen ISBN, ¿necesitan evaluación de pares? Y me contestó, si ya tiene ISBN, entiéndase que es de investigación. Mentira, porque también tengo literatura y no es de investigación. Entonces, maestro Emilio, la tapa del libro lista, que no cambie ningún detalle, ni tipografía, ni nada, porque la biblioteca no le recepciona el libro, lo rechaza por si acaso. La tapa del libro, la falsa carátula, la hoja de créditos y el pago del ISBN que cuesta 37 soles ante la biblioteca. Ese es un trámite. El trámite anterior a él es en la solicitud del depósito legal. Son 2 elementos. Y en ambos procesos le van a pedir a usted el tamaño del libro, el alto, el ancho, el gramaje, la tipografía, el sistema de impresión, el costo posible de venta, si es nacional o extranjero, cuánto pesa el libro, aunque le parezca raro, cuánto pesa el libro, si hay la necesidad de traducir o proviene de una traducción, en fin, todos los detalles que se llenan electrónicamente y con ello ya se recibe la información y una vez recibida la información, maestro Emilio, recién usted puede ir a la imprenta y ubicar la información donde corresponde. El ISBN va en la hoja de créditos, pero el código de barra va en la contratapa.
Y entonces, hasta ahí no se ha cumplido con el proceso, ¿no? Se imprime el libro, hay que llevar 4 ejemplares a la biblioteca y recién uno ha concluido el proceso. Si no, nos sometemos a una multa poco agradable. Nada agradable, diría yo. No sé, maestro Emilio, si le contesté. Y clarísimo. Solamente ampliando la pregunta, ¿qué diferencias hay entre el ICBM nacional y el tramitado en España? Son independientes. El libro puede tener varios ISBN. ISBN nacional, ISBN internacional, ISBN versión digital, ISBN versión impresa. Sí, puede tener. Va a depender mucho si es que el ISBN internacional le permite a usted tener otro ISBN. Porque puede ser que el ISBN que tengas en versión digital, pero usted desea, como es el autor del libro, desea publicarlo de manera impresa y lo registra, entonces se le añade. Y he visto libros, ¿ah? Dice, para edición impresa, para edición virtual o digital, tal cual con el ISSN de los artículos. Cada revista tiene un ISSN distinto, si es impreso o si es digital. O sea que tiene ese mismo comportamiento. Gracias, doctor. Muchas gracias. A usted, maestro. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Estimado Beller, muy buenas noches. Eder, ¿cómo estás? A los años. A los años. Pero acá ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué tal? muy bien. Una pregunta, estimado Beller. Aquellos libros que pasan a ser con el tiempo de la experiencia de cátedra, llegarían a configurarse como libros ya que van siendo trabajados de principio a fin como textos universitarios. ¿Ellos también merecen la revisión por pares? Yo creo que sin la necesidad de que Concitec nos los diga, desde ya es un material por su condición histórica. Pero Concitec te exige que sea revisión por pares. La Católica, por ejemplo, tiene libros originales de Taylor, ¿no? De los padres de la administración en inglés. Sí, y están ahí. Y aún son requeridos por la condición histórica, como cualquier otro testimonio. Es falso, colegas, y lo digo categóricamente, es falso que te digan tus libros, tus referencias tienen que ser de los últimos 5 años. Quitémonos eso de la cabeza. Quitémonos eso de la cabeza. Entonces, maestro Edward, esos libros, asumo que se refieren a los que ya se publicaron. Lo que queda ahí es volverlos a reeditar y buscar, sí, a las personas que tengan o sea, buscar a las empresas, a las revistas que asuman ese papel de revisión por pares. Ahí podemos encarar dos posibilidades, maestro Edward. Las llamadas revistas multidisciplinarias, que muchos dicen no sirven. Mejor vamos a una revista especializada. ¿De acuerdo? Y hay revistas multidisciplinarias que sí hacen ese tipo de trabajo, le prestan atención a ello. Como son multidisciplinarias, entonces tienen el personal que ayuda, que contribuye con ello. Por ejemplo, Revies, en Colombia, es una revista de educación, de salud y trabajo. Su rubro es publicación de libros. Publicar allí un artículo cuesta 165 euros. Y va como capítulo de libro. El problema es que su base de datos todavía no es consistente. No lo es todavía, pero sí te admite, sí te lo acepta. Y cuando se publica un libro, a Concitec no le interesa si es tal o cual base, simplemente que tenga la evaluación por pares.
Y esta revista, Redies, así se llama, Redies, ¿ya? Sí tiene esa posibilidad. Yo ahí he publicado y con mucho gusto he tenido éxito ahí en esa. Yo soy miembro de esa red, de esa revista. Por un año he pagado como se dice, mi derecho de piso, y tengo un año que soy miembro, hay que volver a pagar para ser parte de ello. Y con ello yo sí tengo algunos beneficios, por ejemplo, publicar sin que me cobre. O sea, Edward, maestro Edward, sí es posible, se puede enviar el trabajo y ellos lo pueden revisar, ¿no? Si completaría a lo mejor la pregunta. En el año 92, Concitec me publicó un libro de estadística para la investigación científica. Claro, por esos tiempos, por ejemplo, No había esto, ¿no? ahora, en la actualidad, lo tengo preparado para las publicaciones ya, pero por ejemplo, son los clásicos de estadística, de hecho, son tiempo antiguo aquellos. Y ahora decir, por ejemplo, que la literatura, la revisión bibliográfica sean de los últimos 5 años. Imposible, si eso tiene más de 20 años, 30 años todavía, los clásicos de estadística, ¿no? Entonces, es posible que Concitec observe esos aspectos, haberlo publicado ya y ahora en No, nueva edición. no. Asumo que en aquel entonces se publicó sin SBN, sin código de barra, ¿no es cierto? Correcto, sin eso. Entonces, no existe en la biblioteca, o sea, en el mundo, en redes no lo encuentran ese libro. Creo que es el motivo de publicarlo en la biblioteca, o sea, formalmente en la biblioteca, sacarle el depósito legal, sacarle el ISBN, el código de barras, ¿no es cierto? Y también procurar enviar el libro a una revista internacional. Ya, por ejemplo, yo tengo un libro del 2011, chiquitito, el libro me parece catecismo, pequeñito el libro. Hoy creo que debe tener sus 300 páginas. Tiene ISBN. Ya lo consulté en una revista para Latindex y sí me acepta la publicación. Sí me acepta la publicación en versión digital. Pero me pide ciertos parámetros, como les dije, mínimo 50.000 palabras. El libro tiene esa, pero tiene otras características, entonces yo voy a asumir eso. Entonces, cuando se publique el libro digitalmente, ¿verdad? Se añade el ISBN del peruano, ¿no? Porque está registrado acá, salvo que el libro, Edward, pierda el título, sea otro título, en mi caso. ¿No? Pero si es el mismo título, entonces permanece con el ISBN, en este caso el Registro Nacional, y adopta también el otro ISBN de la publicación digital, con revisión de pares. Con revisión de pares. La revista Redipe colombiana, EIDE colombiana, Relegación ecuatoriana, ¿no es cierto? Te proponen, o sea, en sus parámetros de publicación, está ahí que dice que tiene revisión de pares. Y maestro, y eso de que Concitec pueda mirar revisión de pares, no lo ven, porque ellos simplemente ven dónde está depositado, cuál es la base de datos que están depositados, en la cual está depositado. En el caso de Colombia está en DOAJ, y en el caso de Ecuador está en EBSCO. Y ya ambas bases son significativas, son importantes. Entonces, maestro Edward, y creo que hay un camino bonito que seguir, ¿no? Claro, está bonito y entusiasma, ¿no? El hecho es de que, por ejemplo, del primer nombre que se llamaba Estadística para la Investigación Científica, ahora sería la diferencia en la lógica de la investigación científica, pero tiene 2 capítulos más y No hay cambiaría problema. naturalmente el nombre. Claro, pero ante la biblioteca es la primera vez que se presenta, así que no hay problema. Perfecto, No hay perfecto, problema. gracias. Sí. Muchas gracias, Beda, muy gentil. No, Edward, gracias por la pregunta, más bien. Bien. No sé, si hay otra inquietud, alguna pregunta, comentario, encantadísimo, ¿ah?
Bien. Entonces, miren, ve, creo que el intercambio de ideas en base a sus preguntas es interesante. Seguro que surgirán algunas más en el tiempo. Oh, qué bueno que se comparte. Edward tiene muchas publicaciones. Él en su andar como docente le he visto bajo el brazo varios libros de sus estudiantes. Causaba envidia verlo con tanto libro, de dedicación a los libros, y que creo que nuestro amigo Edward tiene mucho que ofrecer a la universidad también desde su campo de estudio. Bien, yo quería compartir en todo caso, una situación de experiencia en cuanto a lo que decía nuestro amigo José Enrique, ¿no? ¿En qué medida un docente puede, disculpen el término, creerse que eres capaz de, que somos capaces de? Yo debo decirles que todo va a depender de la autopercepción, del autoconcepto que tenga uno mismo. Todos tenemos las mismas posibilidades. De pronto, las habilidades tal vez sean distintas, ¿no? Pero eso no nos quita la idea de ser parte con una historia personal, y a la vez ser parte de la historia de la universidad cuando uno intenta una publicación. Créalo, José Enrique, que cuando yo me atrevo a escribir saltar del texto breve del cuento, de lo que puede ser cuento, porque las críticas llueven también. Escribir 160 páginas y saltar a 300 páginas puede ser hasta atrevido, ¿no? Y ahora sí encararse uno mismo y saber si estás haciendo bien las cosas, ¿no? Si yo pienso que yo tengo la razón y que lo estoy haciendo muy bien, y no quiero que alguien más vea mi trabajo, yo me estoy equivocando. Me estoy equivocando. Eso fue lo que yo hice con mi primera novela. Hablo de la primera novela, porque no todos mis libros tienen ISBN. Los últimos sí tienen corrección de estilo, sí tienen ISBN. Pero me precio de haberlos tenido porque fueron mis primeros intentos. Y yo enfrenté al doctor Tilde. Búsquenlo, colegas, búsquenlo. Doctor Tilde en Facebook. Llámenlo, conversen con él. Les va a contestar la señorita Minerva. Muy académica, un perfil profesional impresionante que tiene. Y cuando recibas la carta de Artífice Editores y veas lo que le aplican a tu texto, te quedas asustado, porque hasta el ISO le aplica al texto. Para yo encarar ese proceso a Artífice Editores, Raimundo, es el empresario exitosísimo él, me dice, mándenos las 10 primeras páginas de su trabajo. Si hay elementos ahí, podemos continuar corrigiéndole, si no, no. Eso fue lo que me dijo José Enrique. Yo ni corto ni perezoso, tampoco arreglé más esas 10 páginas. Las envié conforme yo las había concebido. Y Jesús Raimundo, a través de la señorita Minerva, digo los nombres porque es propio, se lo merecen. Y entonces me dijeron que sí estaba en condiciones, o sea, que el texto tenía condiciones para que ellos lo puedan corregir. Porque una cosa es corregir y otra cosa es que ellos intervengan escribiendo o reescribiendo. La corrección de estilo no es reescribir. La corrección de estilo no atenta para nada con tu idea. Digo idea. Y eso fue lo que me pasó. Eso fue lo que me pasó. Me corrigen el artículo. Con ese artículo yo llegué a Portugal. Pero el encarar eso para mí era un enorme reto. Algo que hasta vergüenza me daba, porque soy de comunicación, porque se supone que enseño lenguaje, que se supone que sé demasiado lingüística y todos los atributos propios de... Pero cuando tú encaras corrección de estilo te das cuenta que no es así.
No es así, pues, colegas. Eso yo lo he vivido, Enrique, José Enrique. Y lo digo con mucha satisfacción, con mucha alegría, porque pasar esa valla es aliviarte también. Yo ya no me preocupo tanto si es que la coma está antes o después, o si es que el tal va en cursivo o no cursivo, no lo sé. A mí ya no me preocupa eso, yo escribo. Sí me preocupo por lo que escribo, por la coherencia, ¿no? Para realmente saber qué es lo que quiero escribir, qué es lo que quiero dar a conocer. Pero más allá de eso, si es que va en cursivo, va en letra redonda, va en alta, son cosas para otro campo. En este caso es la corrección de estilo. Y yo creo que eso es lo que todavía nos falta comprender un poco ese espacio. De repente hasta por temor. Asumámoslo, colegas. Yo lo asumí. Yo lo asumí. Y siento que he avanzado un poquito porque no tengo temor mostrar mi documento. Mira, esto se ha publicado y ya está. Porque sé que he vivido todos esos procesos y no todos los procesos yo los sé, yo los conozco. Soy consciente de su existencia, sí. Pero no. Por ejemplo, por regla general, los números hasta el 12, tú lo escribes, debes escribirlo en letras, no en números. Pero hay una revista chilena que no te acepta hasta el 12, te acepta hasta el 8 nada más. O sea, del 1 al 8 en letras. Así es. No quiero otra cosa. ¿Para qué te dice? ¿No? Cita corta. Paréntesis. Autor, autor, coma, año, coma, punto, número de página. ¿Qué te dice esta revista? No, señor. Mira, autor sin coma, año, coma. No, a ver, autor sin coma, año, 2 puntos, página. Y si la página es consecutiva, guión. Y si no son consecutivos, es coma. Esos detalles, yo lo sé. Pero no me preocupa cuando yo escribo. Ya se encarga la corrección de estilo. Mi corrección te dice, profesor, ¿quiere APA 6 o APA 7? Le digo, por favor, APA 8. Para que no me preguntes más. Porque hasta eso te pide la revista. Esos detalles, José Enrique, maestro, no nos corresponde a nosotros. Le corresponde la corrección de estilo, que ese va a ser motivo de la siguiente clase, donde tenemos que hablar sobre el parafraseo, no con el fin de que ustedes logren parafrasear, sino para comprender un poco esa idea y nosotros tengamos una visión de lo que es esto. Y yo les digo esto, ¿por qué? Porque yo percibo eso, ¿no? Es decir, ¿ay, qué dirán de la forma como escribo? ¿Ay, qué vergüenza? ¿Qué van a decir de la forma como escribo? Pero es que es normal. Yo ya pasé por eso. Y es interesantísimo ver cómo los correctores de estilo te entregan 2 archivos, con control de cambios y sin control de cambios. Manipula el que tiene control de cambios. Y te das cuenta de las formas particulares de escribir. Ándate al que tiene sin control de cambios. Y ves tú la pureza. Tus ideas están ahí. Excelente. Pero las comitas saltaron, unas adelante, otras atrás, en fin. Que la mayúscula, que la minúscula, en fin. Y esas cositas no tienen por qué estresarte, ni quitarte las ganas o motivación de ninguna manera. Creo que si decidimos eso, es dar un salto enorme, cualitativo, naturalmente, que va a engrandecernos como docentes y también estaremos apostando por nuestra universidad, ¿no? Entonces, maestro Elmer, dígame. Maestro Elmer, levantó la manito. Su micro, Elmer. Creo que manipuló mal. Bien. Entonces, fíjense, encarar este proceso creo que está en nosotros mismos, el hecho de aventurarnos, ¿no? Aventurarnos.
La otra idea que se puede establecer es que escribe lo que es de tu dominio, lo que representa tu sapiencia, tu conocimiento, la grandeza de ese potencial que tenemos. No escribamos de aquello que no es para nosotros. Nos podemos sentir mal, no nos identificamos mucho con el texto. Y ahí sí ponerle, digamos, muchas ganas a esto. Es más motivación, yo diría más actitud que competencia o que la habilidad misma. Porque, a resumidas cuentas, es así. Hay un libro, hay un autor en Costa Rica. Ese autor solamente ha escrito un solo libro. Y todos los años lo reedita. Y de eso vive. De eso vive. García Márquez no era conocido hasta cuando se publica Cien años de soledad. Y no lo publica él, por si acaso. Lo publica una amiga. Y la amiga estaba mirando cómo García Márquez desechaba porque García Márquez escribió a máquina de escribir, por si acaso. Escribía él ahí y él no se convencía de lo que escribía y tiraba al tacho. Ella lo iba recogiendo poco a poco y ¿sabes qué? Hay que publicarlo esto y bueno, pues, y el desenlace lo conoce. El desenlace lo conoce. Vallejo, ¿quién lo dice? Vallejo nunca fue malo en matemáticas, 18, 19, 20. ¿Quién habla de Vallejo en la matemática? Pero más pudo la poesía que la matemática misma. Entonces, hay cuestiones en las que nosotros como catedráticos podemos desprendernos de cierta manera de aquella creencia que yo no lo puedo hacer. Porque en el fondo es eso. Pero también vamos a encarar otro proceso, ¿no? Como lo dije, ¿no? El creernos que sí lo podemos hacer. Y desde ya significa eso que tengo que asumir una postura en cuanto a mis propias motivaciones, mi propia condición de maestro, es decir, ¿no? Yo soy biólogo, pero dentro de la biología a mí me interesa esto. Y eso es. Y por eso se te va a reconocer. Y por eso se te va a reconocer. ¿De acuerdo? Evidentemente nos van a cuestionar y eso es correcto, ¿no? Por lo menos alguien dice algo de nosotros, ¿no? Peor es que no digan nada de nosotros. Entonces, prestarle atención al tema, a los temas que son de nuestro interés, enaltece, nos permite desarrollar nuestras propias competencias. Yo les dije, Karen manifestó que me puse como creador de la chacana pregunta. Cuando yo registro la información en Indecopy, ya pues, tengo mi registro, ¿no? Inmediatamente a mí se me vinculó con Toledo. Ahí viene el Toledo, ¿no? Inca Pharma. Lo primero que gané fue los apodos. Lo segundo que gané fue la resistencia de los estudiantes. No querían trabajar con chacana. Eso me obligó a seguir leyendo. Y lo que encaré era una parte de la disciplina de la psicología, que es la cognición. O sea, yo estaba viviendo mi propio proceso cognitivo. Y en ese andar encontré el árbol de problemas, la línea de tiempo, la espina de Ishikawa, la V de Gogi, la cruz categorial de Cifredo-Chiroque, el mapa semántico, el mapa conceptual, el cuadro CQA. ¿De acuerdo? Colegas, todos ellos, excepto CQA, no son de las prácticas educativas. Jamás lo han sido. Desde 1881. No han sido del tema educativo. Nunca. Pero sin embargo, la trivialidad ha hecho posible que hasta tesis hay sobre el particular, ¿no? Asumiendo que lo que les he manifestado tiene su origen educativo y no lo tiene.
La cruz categorial, por ejemplo, creada por Sigfredo Chiroque hace 18 años, él nunca escribió nada. Y sin embargo, es objeto de estudio para innumerables tesis, porque eso va ligado a la investigación. Y emplea la lógica. Lógica que le llamó la atención a Julián de Zuviría, cuando Julián de Zuviría todavía hablaba de la pedagogía conceptual. Son amigos ellos. Nuestro amigo Sigfredo Chiroque es de Salas, es lambayecano. Entonces dije, no. Lo mío es la didáctica, lo mío es la estrategia. Yo te puedo decir con mucha autoridad lo mal que estamos cuando pretendemos cualquier cosa en el salón de clase pensando que es lo más adecuado. ¿Por qué les digo esto? Porque es producto de la investigación. El mapa mental surge como respuesta al mapa conceptual. Y el mapa conceptual, colegas, trabaja conceptos. Te invito a que busques un mapa de cualquier estudiante de la universidad y mira si tiene conceptos. No tiene conceptos, tiene ideas muy vagas, relativas. Pero tú le dices es mapa conceptual. Desde ya estamos encarando un tema epistemológico. Así de simple. Entonces, o sea, crearse un espacio para académico y sobre el cual uno puede escribir es despojarse de muchas cosas. Es quitarse esa venda y decir, bueno, yo sí estoy en condiciones de escribir sobre el particular y lo voy a decir siempre. Y lo voy a decir siempre. Miren, con esto creo que termino ya, para no aburrirlos y no sea esto un poco un ejercicio arbitrario y poco democrático. Hay dos estudiantes de psicología que están investigando sobre la frustración como consecuencia de casos. Yo me negué a la tesis, me negué a ayudarlos. Pero vamos a ver qué encontramos. Ustedes me encuentran el autor de la teoría de la frustración. Sufrieron por encontrarla. Yo encontré la teoría, Amsel es el autor. El libro está en inglés. Les ha costado casi 200 soles en Amazon. Digo, ¿qué quieren? ¿La versión castellana o en inglés? Y me dicen, ¿qué recomienda usted en inglés? ¿Y por qué, profe? Porque es fuente primaria. ¿Y sabe lo que han encontrado las chicas? Que la teoría de la frustración está sustentada en el comportamiento animal. No está sustentada en el comportamiento humano. Y sin embargo hay tesis que hablan de eso. Profe, me dice, ¿de qué estamos hablando? Y hemos revisado tesis españolas, chilenas y colombianas. Sustentadas sustentadas como si la teoría de la frustración hubiera sido creada para definir el comportamiento humano. Y no es así. Las chicas son las más felices porque nunca pensaron llegar al fondo del asunto. Y yo me precio y digo, oye, este es producto de la investigación, esto es producto de un poquito más de dedicación que puedo hacer y llegar al fondo del asunto. Yo no puedo estar contento cuando algo sucede y cuando no lo sé, les digo, no está a mi alcance. No está a mi alcance. Discúlpame, no. Ya leí, busqué, no está a mi alcance. Busquemos otra alternativa. Esta situación testimonial que hago es porque quisiera, en todo caso, motivarlos a fin de comprender que uno sí lo puede hacer, colegas. Desde el lugar que tenemos, desde la experiencia, las expectativas que tenemos, creo que sí lo podemos hacer. Y le haría mucho bien a nuestro espíritu profesional, académico, personal incluso, y le haría mucho bien a la universidad procurar esto, ¿no? Imagínense que nos despojemos de todo, a lo mejor un prejuicio que está escondido y que no me doy cuenta, y que de pronto pues yo aparezca con un libro por ahí interesante, ¿no? Que alguien te diga, profesora, estoy leyendo su libro, está bonito, está bacán. Y que incluso alguien te diga, profesor, présteme su libro para sacarle fotocopia, porque hasta eso existe. Hasta eso existe, colegas. O el amigo que te dice, ¿qué? ¿Y no me vas a regalar? Ya publicaste, pues, que somos amigos, ¿no? O sea, él quiere que le regalen también el libro. Cuando
debe ser el primero en comprarte. Oye, hermano, oye, Luis, ya publicó, oye, hermano, ¿cuánto cuesta, hermano? ¿Dónde? Pero no, fíjese cómo es nuestra cultura. Eso tenía que vencerlo. Les juro que hay que vencer esas cosas y se puede lograr. Se puede lograr. Bien, coleguitas, me emocioné, pero bien por ustedes y agradecerles por el gesto de estar aquí. Se han mantenido ahí las 100 personas y me da mucho gusto. Igual estar a la expectativa de sus preguntas y seguir con esto. De aquí la siguiente clase, que tenemos el 7, ahí hablaré ya específicamente de lo que corresponde a la redacción textual. No lo sé, si hubiese alguna inquietud, alguna pregunta, encantadísimo de contestarle, ¿no? Más bien mi felicitación expresa, Beder, por entusiasmarnos mucho más. Gracias por esa sana experiencia. Gracias, Edward. Gracias. Abrazos. Bien, coleguitas, de no haber alguna inquietud y entonces expresar mi agradecimiento, su tolerancia, su paciencia, y si no he cumplido con las expectativas, discúlpeme. Yo también estoy en un proceso de aprendizaje. Para mí esto es bonito de pronto vernos, aunque sea de este modo, no hay otra forma. Pero de verdad agradecerles infinitamente por esta sesión. Creo que doy por concluida mi participación. Espero vernos la siguiente jornada en la que propondré otra dinámica en la que podemos participar también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido, doctor Beder. La verdad que nos ha ilustrado a cabalidad sobre los procesos editoriales. Señores participantes, agradecemos su presencia y nos encontramos el día 7 de noviembre. Muy amables y muy buenas noches. Gracias. Suerte, coleguitas. Nos vemos. Chao.